te involucras? O sea, ¿en qué momento dices, voy a empezar a hacer negocios o cómo te involucras con esta carrera? Mis papás son mi inspiración. Mi mamá y mis papás crearon su empresa de limpieza como su tercer o cuarto trabajo. Mis papás trabajaron mucho toda la vida y cuando comenzaron ya a formalizar su compañía, cuando crisis del 2008, ahí mi mamá ya venía pues haciéndolo como part-time, como lo que llamamos un side hustle, como comienzan todos los negocios, tratando como un ingreso extra. Pero ya en el 2008, cuando mi mamá perdió uno de sus trabajos, empezó a formalizar. Después empezó la crisis más profunda y perdió otro de sus trabajos y mis papás trabajaban muchísimo. Entonces empezamos a aprender lo que era formar una empresa. Entonces mi mamá fue donde un notario local que le hizo el IAN. Y en la medida que mis papás comenzaron a crecer, también llega el dolor de crecer. Es doloroso, es complicado, ya necesito un abogado, ya necesito un contador. Y yo estaba ahí traduciendo para mis papás. Mi mamá pues habla inglés, mi papá también, pero tú sabes que cuando uno está haciendo todas estas cosas legales, uno es como que, ¿será que estoy firmando mi vida o...? No, y es bien complicado porque hay cosas que cuando tú las traduces al español, pues tiene 2, 3 traducciones. Y en tu caso, por ejemplo, que aunque el idioma sea español, Ujú. pues tiene otro, Mexicano, colombiano, puertorriqueño, sí, exactamente distinto, y entonces de repente dices, esto que me dijo yo pensaba que era, exacto. ¿no? Entonces yo trato de educarme también por eso, aparte de cuando fui a la universidad en lo que nosotros, o aquí se llama el bachillerato, Ajá. el pregrado, High yo, school para los que estudiamos aquí. yo hice la concentración en español y en literatura española porque, exacto, creía que, o sea, ¿cuál es el término correcto para todas estas cosas? Tratando de que cuando hablara con personas de todas las nacionalidades y les explicara sobre negocios, pues yo ya sabía hablar español, pero yo quería encontrar como los métodos para que tuviéramos acceso a la información todos en nuestra propia manera de expresar. ¿Dónde empiezas haciendo ya la labor, digamos, ya no en tu casa, ya cuando empiezas, digamos, el salto y te involucras, no sé, en la academia o a lo mejor asesorando al vecino? Exacto. Pues yo comencé, como te decía, empecé con mis papás, wow, muy joven, o sea, no había ni terminado el high school. Empecé a traducir los contratos, a llevar la contabilidad, cuando eso era como el primer intento de payroll que tuvimos de nómina, llevando las cuentas de, Los que sabemos un poquito de eso. llevando o las cuentas de lo que le tenía que pagar a las personas y tratando, o sea, yo tenía la visión de que mis papás podían crecer muchísimo y mi mamá también queriendo construir para nosotros. Y ya de ahí empecé a aprender mucho del contador, incluso hice como de alguna manera un internship o práctica con uno de los abogados de mi mamá, empecé a aprender muchísimo al lado de ellos y son personas que aportaron mucho a mi crecimiento. La academia obviamente también, pero te puedo decir, yo aprendí más practicando Sí. que en la academia. Ya en la academia Y, formalicé. y además, y perdona que te interrumpa, pero además comenzaste como muchos jóvenes hispanos empiezan aquí en los Estados Unidos, y cuando me refiero a hispanos me refiero precisamente pues a hijos, Ujú. ¿no? La primera generación nacida aquí en los Estados Unidos o que están creando aquí en Estados Unidos, o que se involucren en el negocio familiar, ¿no? Y que tienes que eh, hacer desde la contabilidad porque sabes que tú le vas a entender perfecto Al el idioma, contador. ¿no? Sí, es que hay una cosa. Yo pienso que aprendí muchísimo en la práctica y tengo muchas personas que tienen hijos que son nacidos acá o educados acá y dicen, pero es que mi hijo piensa que se aprende más en la práctica que en la academia. Y pues uno aprende muchísimo en la práctica. De ahí es que yo he aprendido transicionar empresas, como yo le digo a la mayoría de las personas, mis papás empezaron desde lo más pequeño y pasamos por muchos errores y de esos errores he aprendido muchísimo Y cuesta. y cuestan muchísimo, pero la academia te abre un círculo de personas que están dispuestas a apoyarte,
que están dispuestos a enseñarte y a conectarte, porque esa es una realidad. Los hispanos llegamos con un círculo muy diferente al que necesitamos para progresar, porque vamos a decir una empresa de limpieza, pues tú no le vendes limpieza a la comadre, ella también sabe cómo limpiar, ella también, ¿verdad? Sí. Entonces tú tienes que abrirte a otro círculo de personas, a crear un círculo de personas que tiene el dinero para pagar para tus servicios, que necesita tus servicios y abrirte un mercado. Y pues normalmente nos quedamos en ese círculo de gente que habla español, que es mi amigo, no nos unimos a la Cámara de Comercio. Y cuando yo empecé en la universidad, es ese círculo que me empezó a hacer más consciente de que yo tenía que expandir mi círculo, expandir el de mis papás para poder llegar a otros mercados. Y pues mi mamá, gracias a Dios, tenía esa mentalidad desde un principio y ella también obviamente se abrió su camino, no puedo tomar el crédito yo por ella, pero sí nos enseñó que habían otros componentes que la educación nos da que nos hacen más probables a poder triunfar y crecer más.